Hemos decidido salir de la ruta turística de Hanoi e ir en busca de la cascada más grande y espectacular de todo Vietnam. Para ello necesitaremos coger un autobús que nos llevará hasta la mismísima frontera con China, donde pasaremos la noche en un pequeño pueblo rural. Allí encontraremos no solo un precioso templo sin un solo turista, sino también la gente más sencilla y amable de este país, que nos dejarán ver de primera mano cómo es el día a día del pueblo vietnamita. Así que nos vamos a Ban Giok. Así que hemos encontrado este autobús nocturno. Vamos a cogerlo a las 9. Vamos a llegar allí sobre las 4 a las 5 de la mañana, no sabemos exactamente, esto siempre varía un poco. Y llegamos a primera hora de la mañana a las cascadas sin que haya tanto turista. Y volvemos como zombies. Ya, sí, básicamente nuestro estilo. Parece que hoy en vez de en un autobús nocturno vamos en una nave espacial. ¿Qué tal, gente? ¿Habéis visto? Recapitulando, después de meternos en el autobús ha sido más largo de lo que nos habían dicho. 10 horas han sido. Han sido, ya, nos habían dicho que iban a ser unas 6, 7 como mucho. Han sido 10. Vamos a cogerlo a las 9. Vamos a llegar allí sobre las 4 a las 5 de la mañana, no sabemos exactamente, esto siempre varía un poco. Considerando las horas que estamos llegando, porque son en plan las 7 de la mañana, Ya. Ya había un señor fuera, toda la gente aquí del pueblo ha preguntado ¿dónde van? ¿Dónde van? Sí. Nos han ayudado a llegar aquí Muy majos todos, ¿verdad? y mal hemos llegado. Tenía nuestra habitación lista, nos han hecho un té calentito, nos han preguntado si queríamos algo de desayunar y nos han hecho una hoguera para que nos calentáramos. Vamos a intentar coger un poquito de fuerzas y a prepararnos para salir hacia la cascada, rezar para que sea la cosa más bonita que hayamos visto en nuestras vidas y todo esto haya valido la pena, porque de otra manera este vídeo no va a salir a la luz jamás. Esto no ha pasado. Acabamos de cruzar caminando el pueblo y es raro porque esperábamos poder parar a desayunar algo en algún sitio, Pero no hay comida. pero está todo cerrado. Son las 10:30 ya. Aquí la poca gente que está despierta son muy simpáticos, pero aparte de un par de personas, solo caballos. Estamos subiendo por aquí porque vamos camino a un templo. Está a cosa de 10 minutitos de las cascadas, así que si visitan uno, tiene todo el sentido que venga Sí. a este también. Ahí vamos, más escaleras, siempre escaleras. Hemos hecho una primera parada aquí para sacarnos las sudaderas, que después de subir la escalera ya empieza a hacer calor, y porque tenemos aquí una campana gigante. Ni idea, si alguien sabe vietnamita, que deje escrito en los comentarios lo que dice. Estamos dentro del templo, no sé si se me va a oír muy bien por la música que hay aquí dentro, pero decidme que no son preciosas las vistas desde dentro con las puertecitas de madera, la estatua en medio, súper bonito. Ofrendas, nunca deja de chocarme que las ofrendas muchas veces sean estas galletas, cajas de galletas, otros dulces.
Hemos salido ahora del templo y hemos dado con una cosa que es la primera vez que lo vemos, ¿no? Sí, es una especie de mural con ilustraciones. Aquí pone que es sobre la ley del karma. Pero- Algunas están bien, y son cosas lógicas, digamos. Otras son un poquito... Más violenta. Básicamente en todos tienes la causa y el efecto. Sí. Si haces algo, irá a terminar pasando otra cosa. cosa. Aquel a mí me parece bastante interesante, la verdad. Sí. Si usas tus manos para hacer cosas malas, la próxima vida vas a nacer sin manos. Pero nos parece interesante compartir con ustedes, pues esto no se ve mucho. Y pues nada, tanta gente habla del karma y hablamos del karma. Hacemos esto por un buen karma. Pues es bueno saber que hay muchas reglas de esta cosa llamada karma. Hello. Amor, ¿por qué hemos parado justamente aquí a comer? Tenía buena pinta, pero principalmente la carta nos ha llamado la atención. Bueno, estamos ya en marcha, a camino de la cascada. Pues tanto Google como el cartel que tenemos delante dicen que tenemos que matarnos y tirarnos por aquí para abajo. Muy bien, creo que hemos tomado la decisión correcta, no tirándonos colina para abajo entre los matorrales. La verdad es que creemos que Google nos está dando la versión gratis. Estamos llegando a la entrada y como no, hay puestecitos de souvenirs. O sea, no pueden faltar, da igual lo que vayas a visitar aquí, sea lo que sea. Hay puestecitos, hello. Hay puestecitos de souvenirs y café. Siempre. Castañas. Castañicas. Sí, tenemos tickets porque nos han parado cuando hemos intentado entrar. No matarnos ha costado 40 40.000 dongs por para persona. cada uno, que serían menos de 2 euros. Menos de 2 euros. Ah, está bastante bien la entrada, oye. Spoiler de las waterfalls. O sea, no he llegado y me las estáis spoileando ya. Caballico. Ay, qué bonito. Y finalmente hemos llegado. Banjiok son estas preciosas cataratas que son las más grandes de Vietnam. No las más altas, pero sí las más anchas. Tienen 30 metros de altura, tienen 3 pisos, Niveles. 3 niveles diferentes y 300 metros de ancho. Las propias cataratas están divididas, una parte es vietnamita, una parte es china. Vamos a intentar explorar esto un poco, pero por ahora ya os podemos decir que ha valido la pena. ¡Yay! No sabemos muy bien cómo, pero hay un tío subido ahí en mitad de la cascada. Ni siquiera entiendo bien, está pescando, no sé qué está haciendo, pero se está jugando la vida. Adiós, ha sido increíble. Turno de hacer un poco de tour por el homestay. Tienes la entrada, aquí tenéis una pequeña mesa
Y aquí están los baños, porque evidentemente no hay baños privados, solo están estos baños para compartir, que la verdad no están mal. Está este y está este otro que es el típico con el agujero en el suelo que se suele ver aquí en Asia. Y esto es el espacio común para todo el mundo. Y aquí básicamente suelen montar una mesita o dos, dependiendo de cuánta gente hay. Arriba no hay techo, hay vigas y ahí tienen como arroz colgando. Y aquí su cocina. Aquí es donde hacen una hoguerita siempre y el resto de la cocina, una nevera pequeñita y ya, por aquí tienen todo. Y básicamente es esto. Andrea está aquí dentro planificando los próximos días de... Las buenas decisiones. Y como veis son dos colchones finitos, pero los duros suficientes. Y son cómodos, la verdad, Sí. en el suelo y nada más. O sea, tienes una luz, tienes ahí dos entradas para enchufe, para cargar el teléfono. Pues parece que hoy vamos a cenar aquí. Hemos preguntado dónde podíamos ir a cenar y nos han dicho que nos quedáramos aquí a cenar con ellos. Así que vamos a ver qué es la cena de hoy. Él parece que no está muy por la comida, que está más por el móvil. Es un montón de comida. Está ¿Puedes filmando. avisar? No sabía que iba a hacer esto de esta manera tan violenta. Pues hora de volver para Hanoi. Y aquí estamos en la parada de autobús. Que es como quien dice cualquier punto de esta carretera. Esperamos nosotros. Hay que esperar que pase quizá un autobús y quizá conseguir pararlo sin tirarnos para el medio de la carretera. Objetivos del día. Como veis, por nuestras caras de felicidad, el autobús ha pasado y ya estamos camino a Hanoi. Vamos a quedar ahí a un cosa de un día, pues tenemos que visitar un pequeño pueblo que tiene algo muy especial y que nos ha dejado muy entusiasmados de poder ver.